Recordatorio de las principales noticias. La presidenta de Estados Unidos extiende el plazo para un acuerdo hasta el 6 y 9 de abril. 6 de abril. 6 o 7 de abril. De nuevo, la noticia llegó a última hora. Más temprano, la presidenta de Estados Unidos habló sobre las posibilidades de un acuerdo. Escuchemos. Y solo para dejar las cosas claras, porque te he estado viendo las noticias falsas del Wall Street Journal y todas esas historias que publican, como si yo quisiera hacer un trato. Ellos están suplicando hacer un trato, no soy yo. Ellos suplican hacer un trato y quien haya visto lo que pasa allá entiende por qué lo quieren. Ellos dicen que no hablan con ellos, pero cualquiera lo sabría. No son tontos, al contrario, son muy inteligentes. Y son grandes negociadores. Yo digo que son malos peleadores, pero son grandes negociadores. Y están suplicando llegar a un acuerdo. No sé si podremos o queremos hacerlo. Ellos debieron hacerlo hace 4 semanas. Debieron haberlo hecho hace 2 años. Vamos en vivo a Washington ahora para una actualización de nuestra corresponsal senior en Estados Unidos de I-24 News English, Mike Wagenheim. Mike, ha habido muchas actualizaciones en la última hora desde la última vez que te vimos. El presidente de Estados Unidos parece ampliar el plazo del ultimátum para atacar plantas de energía iraníes, a menos que lleguen a un acuerdo. ¿Qué opinamos de esta extensión y qué implica sobre la postura actual de Estados Unidos? Antes de eso, Trump lo publicó en Truth Social. Tú y yo estábamos hablando sobre la fecha límite que se acerca y cómo el presidente está un poco acorralado aquí. No quiere perder credibilidad extendiendo la fecha límite arbitrariamente, pero necesita hacer algo. Porque ya sabes, él había fijado el plazo para el viernes para atacar las centrales eléctricas de Irán allá. Entonces, ¿qué significa eso en la práctica? Significa que hay más margen aquí para tomar una decisión, hay más espacio, hay más tiempo, hay más oportunidad de posicionar recursos militares en el Medio Oriente. Si Trump quiere seguir adelante con este llamado golpe final, o con la posibilidad de presionar militarmente a Irán para que abra el estrecho de Hormuz, así tiene más flexibilidad para implementar esos recursos y planes. ¿Qué implica esto con Irán? Les da la oportunidad de tal vez retroceder un poco en sus demandas maximalistas e incluso abrir conversaciones. Pero creo que es mucho más lo primero que lo segundo. Por mucho que Trump quiera presentar aquí la idea de que hay conversaciones que están avanzando y que Irán está suplicando por un acuerdo, no hay indicios reales de que eso esté ocurriendo realmente. Y por lo tanto, de nuevo, es una oportunidad para poner la responsabilidad en Irán diciendo, yo, como el presidente Trump, estoy haciendo todo lo posible aquí para permitirles que den marcha atrás, para darles la oportunidad de alcanzar la paz aquí. Si no quieren, este va a ser el resultado. Esto sería una invasión terrestre total o una oportunidad de incautar activos en el estrecho de Hormuz. Desde el ámbito diplomático y militar probablemente sea lo correcto. En algunos sectores parecerá que el presidente Trump retrocede aquí. Retroceder no siempre es malo, pero en esta situación solo puedes extender el plazo un número limitado de veces. Los iraníes, como buenos negociadores según el presidente, empiezan a aprovecharse y notan cierta debilidad. Mike, mientras la Casa Blanca espera que Irán ceda en algunas de sus líneas rojas y exigencias más duras, ¿el presidente de Estados Unidos podría retroceder en algunas de las suyas? Esta propuesta de 15 puntos es más bien de tómalo o déjalo. ¿Deben los iraníes aceptarla o cumpliremos el plazo? Sabes, si yo estuviera en el lugar de los iraníes en este momento, dada la historia del presidente Trump con poner plazos, tienes que tener cuidado con, ya sabes, ignorar esos plazos demasiadas veces. Las 2 últimas veces no les fue bien a los iraníes. La última vez fueron los ataques nucleares, cuando se les dieron 60 días y en el día 61 Estados Unidos lanzó esos ataques aquí. Así que yo no tentaría demasiado a la suerte aquí cuando se trata del presidente Trump y estos plazos. Pero de la misma manera, Irán está en una posición menos favorable aquí para ceder cosas. Ellos también están un poco acorralados. Cuando estás acorralado, hay 2 formas de pensar.
O entregas todo para frenar la hemorragia, o simplemente sales a pelear como una rata acorralada. Y parece que los iraníes están eligiendo la segunda de esas dos opciones aquí, porque si no hacen algo para salvar las apariencias, bueno, entonces se ven débiles ante los ojos de su propia gente. Eso permite posibles protestas y un desafío a su autoridad, algo que no quieren enfrentar además de lo demás. Todos apelan a su propia base interna y por las implicaciones internacionales actuales de estas conversaciones o su ausencia. Mike Wagenheim en vivo desde Washington. Gracias. Regreso al estudio con Owen Alterman, corresponsal senior de E24 News en inglés. Owen, desde que el presidente de Estados Unidos publicó esto en Truth Social, dando la noticia de la manera más favorable para él, como siempre, no ha habido otra declaración del presidente estadounidense hasta ahora, pero se espera que haga algunas declaraciones a los medios estadounidenses. Correcto. Fox News acaba de enviar su notificación, Nicole, hace solo unos minutos, de que Donald Trump será entrevistado en su programa The Five justo ahora. No hemos escuchado lo suficiente de Donald Trump hoy. Creo que es genial tener un presidente estadounidense que salga ante el público y responda preguntas de medios amistosos como este, aunque no siempre. A veces incluso de medios poco amistosos. Nos dice lo que piensa. Eso puede cambiar, pero es genial tener esas instantáneas. Como consumidores de información, debemos convertirlas en un video. Nicole, comentarios sobre lo que dijo Mike mientras procesamos esto. Donald Trump calcula que el tiempo le favorece y que estos 10 días extra le darán más ventaja. En Teherán calculan que el tiempo juega a su favor y les da más margen, mientras la posición estadounidense empeora con el estrecho cerrado. Pronto sabremos quién tiene razón. Y por cierto, el mismo cálculo, cada lado determinando o evaluando que el tiempo está de su lado, es lo que ha complicado las negociaciones en la guerra de Ucrania, donde durante 4 años cada lado ha sentido que el tiempo está de su lado y que puede conseguir un mejor acuerdo si sigue luchando. En la guerra en la Franja de Gaza, tanto Israel como Hamás pensaron durante 2 años que el tiempo les favorecía y que tendrían ventaja si seguían luchando. Veremos si el conflicto dura 2 o 4 años, aunque probablemente no. Quiero destacar algo importante e incorporar otra voz a la conversación. Nos acompaña Bradley Bowman, directora senior en el Centro de Poder Militar y Político de la Fundación para las Democracias Defensivas. Él se une a nosotros desde Washington. Bradley, parece que hay muchas noticias entrando y saliendo de la Casa Blanca y posiblemente estén ganando más tiempo. Pero como dijo Owen, ese tiempo también podría favorecer a Irán. Entonces, ¿qué es exactamente lo que estamos viendo en términos de la postura de negociación mientras el poderío militar de Estados Unidos sigue aumentando en la región? Gracias por la oportunidad. El almirante Brad Cooper ha dado estas actualizaciones casi a diario. Y la actualización que publicó anoche deja claro que los objetivos militares relativamente bien definidos están en camino de lograrse. Eso, ya sea la degradación del programa de misiles balísticos de Irán, su programa de drones, su base industrial de defensa que apoya esos elementos y la destrucción de la Marina de Irán, están bien encaminados. Y eso es positivo. Como muchos televidentes saben, los ataques con misiles balísticos y drones continúan. La situación en el estrecho de Hormuz es insatisfactoria, ya que por ahí pasa el 25% del comercio marítimo mundial de petróleo y básicamente tenemos un bloqueo selectivo en marcha. Ya sabe, las negociaciones, al menos las negociaciones indirectas, según se informa, están en curso. Estados Unidos exige lo esperado sobre el programa nuclear de Irán: fin del enriquecimiento, entrega de todo el material enriquecido, acceso sin restricciones, fin del apoyo a las redes terroristas y respeto a la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz. Si crees que este régimen apoyará eso, te vendo un puente en Nueva York. No va a pasar. Así que, en resumen, la estrategia militar está siguiendo el plan en cuanto a esos objetivos principales. Situación insatisfactoria en el estrecho de Hormuz y un rumbo muy poco claro en lo que respecta a la diplomacia. Sobre el estrecho de Hormuz, ¿cómo logramos un resultado militar satisfactorio? Llevamos 27 días con esto. Sé que más tropas estadounidenses van a la región, pero ¿cuánto tardarán en controlar el estrecho de Hormuz? 2 grupos anfibios de respuesta y 2 unidades expedicionarias de infantería de marina están en camino, sumándose al poder de combate ya presente. Un elemento de la 82ª División Aerotransportada viene en camino. En mi opinión, como alguien que sirvió en el ejército de los Estados Unidos y enseñó en West Point, una campaña terrestre sería un gran error. Creo que la isla Karg se convertiría en un pasivo y no un activo para Estados Unidos.
La administración creía que eso podía ser un punto de presión en torno al estrecho. Pero cuando miras un mapa y consideras la proximidad de la isla Karg y parte del terreno y demás, muy rápidamente podría convertirse en un desastre para Estados Unidos. Así que espero que no cometamos ese error. El presidente también amenaza con intensificar ataques, incluso a la infraestructura energética de Irán. Debemos cuidar que para muchos iraníes el villano siga siendo el régimen y no Estados Unidos e Israel. Así que creo que debemos pensarlo 2 veces antes de empezar a atacar deliberadamente ese tipo de infraestructura civil. Bradley, mencionaste el régimen. Si hay un acuerdo que lo mantenga en el poder, ¿sigue siendo una victoria estratégica para Estados Unidos? Creo que es algo importante, ya sabes, yo enseño gran estrategia en West Point. Distingo entre gran estrategia y estrategia desde un punto de vista estratégico. Creo que esta degradación severa del programa balístico de Irán, su programa de drones y su programa nuclear es un avance muy, muy importante. Pero no vamos a tener una victoria duradera hasta que el pueblo iraní finalmente tenga un régimen más interesado en su bienestar que en la exportación del terrorismo. Pero el cambio de régimen siempre será más difícil para quien sepa que Irán no es Venezuela, incluso para Trump. Bradley Bowman, qué gusto tenerte con nosotros hoy en I24 News English. Gracias por compartir ese análisis. Gracias. Gracias. Mientras continúan las conversaciones sobre un alto al fuego, también vemos a los iraníes disparando y tomando control del estrecho de Hormuz. Una ejecutiva petrolera emiratí advierte que las acciones de Irán en el estrecho de Hormuz son, según ella, terrorismo económico. Mientras aumentan las tensiones en esta ruta marítima, regreso al estudio con Owen. Advertencia clara de esta ejecutiva petrolera emiratí. Los Emiratos Árabes Unidos y los estados del Golfo conocen bien la amenaza. ¿El mundo escucha cuando los estados del Golfo advierten sobre la amenaza de Irán? Nicole, si lo piensas y tomas distancia, realmente es sorprendente lo que están diciendo los emiratíes en cierto sentido, porque ellos son, en cierto modo, los que más tienen que perder. Si esto escala e Irán ataca instalaciones en el Golfo, podrían ser sus propias instalaciones energéticas. Y sí, han diversificado la economía, especialmente en Dubái, con 1000 y un sectores más. Aún así, este país gana mucho vendiendo energía y perdería mucho si Irán daña sus instalaciones a largo plazo. Y aún así, incluso con eso, los emiratíes, desde el ministro de Relaciones Exteriores hasta el asesor en el ministerio, el embajador en Estados Unidos y ahora este ejecutivo petrolero, están saliendo a decir, no, queremos un mejor resultado aquí, queremos mantenernos firmes. Y nosotros, nuestro país, estamos dispuestos a asumir los riesgos. Hay riesgos para el consumidor estadounidense en la gasolinera, pero los riesgos son aún mayores para el gobierno emiratí, pero ellos están diciendo que quieren asumirlos. Realmente es una declaración sorprendente. Y por cierto, está ahí y por lo tanto es comprensible por qué tal vez no en todas las capitales del Golfo lo ven de la misma manera. Como he dicho en la transmisión, simpatizo con los líderes del Golfo. Están en una situación difícil entre Estados Unidos e Irán sin saber quién ganará la guerra y calibrando constantemente su posición para anticipar el equilibrio de poder al día siguiente. Owen, esto ya se había considerado una amenaza por años. Si hay guerra con Irán, harán justo lo que están haciendo ahora. ¿Hay alguna sorpresa en esto? Y mirando hacia el futuro, ya estamos escuchando diferentes rumores de distintas soluciones o incluso negociaciones diferentes cuando hablamos del acuerdo tal como está para asegurarnos de que Irán no pueda hacer esto de nuevo. Los iraníes afirman que controlar el estrecho de Hormuz es su derecho, pero Nicole, eso contradice el derecho internacional. Y las comparaciones con el canal de Suez, el ministro de Relaciones Exteriores comparándolo con el bloqueo de Gaza por parte de Israel, simplemente no tienen sentido. Es una vía navegable internacional. Tiene que haber paso, es evidente. Mira, tienes razón si estuvieras en un juego de guerra en un centro de estudios. Sobre cómo se desarrollaría un conflicto así, el líder del juego de guerra en la segunda o tercera ronda propondría bloquear el estrecho de Hormuz. Todos irían a sus grupos a hacer planes en torno a eso. Yo participé en muchos juegos de guerra diferentes sobre distintos temas para entender cómo funcionan estas cosas. Creo que hay una brecha entre eso y una comprensión psicológica de que algo tan sin precedentes, algo tan fuera de las normas internacionales, realmente podría suceder. De hecho, esa diferencia de pensamiento puede ser problemática y mostrar fallas en la planificación de la guerra. Es cierto. En este punto, lo más importante que se debe hacer, creo yo, es enfocarse en la solución. Y me parece, no soy un táctico militar. No enseño gran estrategia en West Point, aunque me gustaría porque suena increíble. Absolutamente. Pero me parece que es sumamente importante que Estados Unidos desarrolle.
En este punto, con la extensión de 10 días, se empieza a implementar una solución en el estrecho de Hormuz y a mostrar que Estados Unidos puede despejarlo. Sospecho que simplemente demostrar eso ayudará a los mercados mundiales. No elimina los riesgos de escalada. Porque, Nicole, una vez que los iraníes ya no tengan la carta de cerrar Hormuz, tal vez saquen otra carta de su bolsillo, como empezar a atacar instalaciones energéticas en el Golfo, por ejemplo, o tomar algún otro tipo de acción. Los hutíes también hasta ahora se han mantenido al margen, se han quedado al margen. Así que no elimina el riesgo de escalada, pero me parece que, como mínimo, demuestra que Estados Unidos puede enfrentar esta amenaza en particular y demuestra que hay una solución. Eso sería esencial sin importar lo que decida Donald Trump. Si quiere seguir con la guerra o buscar una solución negociada, ¿tendría más influencia? Muy bien. Bueno, sin duda son cosas que los estados del Golfo están monitoreando de cerca, ya que esta escalada es una gran posibilidad, porque a pesar de estas conversaciones sobre un posible alto al fuego, Irán sigue disparando hacia los estados del Golfo. 2 personas murieron esta mañana en Abu Dhabi por metralla de un misil interceptado. Eso eleva el número de muertos a 11 personas que han fallecido en los Emiratos Árabes Unidos desde que comenzó esta guerra con Irán. Ahora quiero dar la bienvenida a nuestra corresponsal senior de Medio Oriente de I24 News English, Ariel Osran. Ariel, al menos 11 personas murieron en Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué se sabe del incidente de hoy antes de analizarlo en un contexto más amplio? Sí, pues justo después de las 9 de la mañana hora local, las autoridades de Abu Dhabi informaron sobre 2 ciudadanos extranjeros que murieron como resultado de un misil balístico iraní interceptado. Esto ocurrió en el centro de Abu Dhabi. 3 personas resultaron heridas, un emiratí, un indio y un jordano. De nuevo, según las autoridades emiratíes, esto fue resultado de una exitosa interceptación de un misil balístico, uno de más de 12 lanzados contra Emiratos Árabes Unidos en las últimas 24 horas, y una vez más vemos que el resultado de estos ataques iraníes ha provocado muertes en los estados del Golfo. Y Ariel, ¿alguna respuesta de los Emiratos Árabes Unidos, alguna indicación de que estén considerando responder directamente a Irán? Por un lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Abdallah bin Zayed, calificó de terrorista al régimen iraní. Es una declaración de intenciones claras sobre cómo ven a sus vecinos, pero no hemos visto nada que indique una acción inmediata de represalia militar. Recibimos un mensaje muy severo por parte del CCG más temprano hoy. El director general ahí, Hassim el-Budawi, dijo que los 6 países del Golfo siempre están estudiando cómo responder a esta agresión iraní continua. Ahora, dicen que el 85% de todos los misiles balísticos lanzados por Irán en esta guerra han sido dirigidos a los países árabes del Golfo. Así, no solo los atacan, sino principalmente como una sola unidad en el CCG. Ellos dicen que cualquier negociación con Irán debe contar con ellos en la mesa de negociaciones. No quieren ver que la guerra termine actualmente con un régimen islámico radicalizado que ya no es realmente la República Islámica de Irán, sino que es la República de Irán controlada por la CGRI. Y tener que aceptar eso como tu nuevo vecino es una amenaza constante para los países del Golfo. Ariela Osran, gracias por las recientes actualizaciones de los estados del Golfo y tu cobertura. Ha sido un día agitado en el país. Los residentes han entrado y salido de refugios al menos 9 veces por misiles balísticos iraníes. Varias personas resultaron heridas en el centro de Israel, principalmente por bombas de racimo o metralla. Y en el norte de Israel, un ataque con cohetes de Hezbollah en Nahariyah mató a un hombre y dejó a 14 personas heridas, ya que el grupo terrorista en Líbano lanzó más de 100 cohetes contra Israel a lo largo del día. La corresponsal piensa que Ladin sabe más desde el lugar. Estamos en Nahariyah, una de las ciudades más grandes del norte de Israel. Como pueden ver detrás de mí, los cohetes impactaron en un estacionamiento frente a un edificio residencial y los autos aquí explotaron por el impacto. Y desafortunadamente, a solo unos metros de este lugar, una persona que intentaba entrar al edificio residencial no pudo llegar a un refugio y las esquirlas causaron muchas heridas.
y más tarde fue declarado muerto en el hospital debido a sus heridas. De hecho, este es solo un sitio. Otros 2 lugares en la ciudad fueron impactados y en uno de ellos otra persona de unos 50 y tantos años también está en estado crítico como resultado de las esquirlas. Y en el tercer lugar probablemente también hubo personas heridas. En total 30 personas llegaron al hospital de Naharía y fueron atendidas allí. Después de esta gran andanada de cohetes de Hezbollah, que vemos que sigue disparando hacia las comunidades del norte de Israel, incluyendo ciudades que están incluso un poco lejos de la frontera, algo como Naharía y también por supuesto Haifa Krayot. Y definitivamente, igual que ayer, donde 2 personas resultaron levemente heridas en la ciudad de Kidi Kamel, que también está a 25 a 30 kilómetros de la frontera. Así que vemos que la situación aquí en esta ciudad y en otras definitivamente es algo insoportable. La gente solo tiene 15 segundos para llegar al refugio. Por eso la gente aquí, muchos de ellos les está resultando un poco difícil quedarse, aunque hasta ahora no hay una orden, al menos no una oficial, para evacuar estas ciudades y otras como resultado del enfrentamiento con Hezbollah. Mientras continúan las guerras en Medio Oriente, los más vulnerables a veces quedan abandonados. Hablamos de nuestras mascotas, el mejor amigo del hombre. Emily Francis, presentadora y corresponsal de E24 News English, informa cómo veterinarios y refugios enfrentan el aumento de perros y gatos abandonados. No solo los humanos están agotados por la guerra en curso. Nuestros amigos peludos también sienten la intensidad, estén en familia o en un refugio. No puedo irme y dejar al gato. Vivimos o morimos juntos. Diana Abadi es dueña de un refugio de gatos en el suburbio de Dahie, al sur de Beirut, pero ha sido desplazada debido a la última escalada entre Israel y Hezbollah. Me despertaron los ataques en medio de la noche. Se rompieron los vidrios y me asusté. Miré afuera mientras los vecinos huían de Dahie. No quedó nadie. Pensé para mí misma, ¿qué voy a hacer? No puedo elegir entre un gato y otro, llevarme 1 o 2 y dejar a los demás atrás. En vez de evacuar y dejar a sus gatos, Diana logró rescatar sola a más de 2 docenas de ellos. De algún modo, Dios me dio fuerzas para subir varios pisos varias veces y rescatar 2 gatos a la vez. Logré meter a los 33 al auto sin que pelearan. Ella dice que la guerra de 2024 entre Israel y Hezbollah fue más traumática porque en ese momento tenía más de 70 gatos, pero pudo lograr que muchos de ellos fueran adoptados. Aunque ya está acostumbrada, sigue teniendo ansiedad. Con la guerra actual con Irán, los países del Golfo también están en alerta por una crisis animal. La capital de Omán, Mascate, ha visto un éxodo masivo. Durante la guerra, muchas personas no tuvieron más remedio que abandonar a sus mascotas, mientras que otras, por desgracia, las arrojaron a las calles. Hemos rescatado a muchos gatos, pero no tenemos suficiente espacio para recibir a cientos. Pero en clínicas veterinarias como esta, están tratando de hacer todo lo posible para mantener a los animales sanos, limpios y alimentados. Debido a las circunstancias que los rodean. Este éxodo ha afectado mucho a los gatos y perros abandonados. Estos animales no están acostumbrados a vivir en la calle ni en estas condiciones y necesitan un hogar al que regresar. En esta clínica ofrecemos servicios veterinarios y buscamos familias adoptivas. Con algo de cariño humano, estas mascotas nerviosas están en buenas manos. Y mientras estamos al aire en este momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dando una entrevista en Estados Unidos a Fox News. Owen, ¿alguna declaración que hayamos escuchado hasta ahora proveniente del presidente estadounidense? Así es, Nicole, lo estoy escuchando en este momento, escuchando al presidente. Mira, en su mayoría está cubriendo temas ya conocidos, hay que decirlo, pero hasta ahora hay un titular. Trump dice que los iraníes le pidieron una extensión de 7 días y él les dio 10, Nicole. Bromeaban en el estudio diciendo que hay una entrevista telefónica, pero también bromeaban en el estudio que fue un acto de generosidad por parte de Trump. Trump afirma que actuó así porque Irán entregó los barcos, permitiendo el paso de esos 8 barcos por el estrecho de Hormuz. Como decíamos antes, Nicole, esto es más evidencia. Donald, cada lado piensa que tiene la ventaja del tiempo. Donald Trump cree que el tiempo le favorece y quiere darles 10 días en vez de 7, porque así tendrá más influencia.
Los iraníes piensan distinto, cada día ganan más influencia. Aceptaron los 10, ¿no? Así es la dinámica ahora. Irán cree tener más influencia por el cierre de Hormuz y la presión económica, mientras Trump cree tener más influencia por el abrumador poder militar de Estados Unidos. Nadie está dando un análisis simultáneo mientras sigue escuchando la entrevista en este momento. Gracias. Está en mi transmisión. Lo veo. Aprecio estas actualizaciones en vivo al aire. Hacemos una breve pausa en i24 News y al volver analizaremos más, especialmente mientras el presidente de Estados Unidos sigue hablando de la extensión. ¿Qué significa para nosotros en Medio Oriente? Más análisis tras la pausa. Gracias por acompañarnos en i24 News. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promueve diálogos con Irán, se informa que el Pentágono planea un posible ataque final, incluso con fuerzas terrestres. Miles de tropas especializadas en operaciones de entrada y salida van al Medio Oriente y podrían llegar el viernes. Joe Brown tiene más información. La próxima fase de la guerra con Irán parece acercarse y la estrategia de Estados Unidos se vuelve más clara. Medios de Estados Unidos informan que el ejército estadounidense planea enviar a más de 1,000 soldados de la mitificada 82ª División aerotransportada al Medio Oriente. Esto coincide con registros de vuelos que muestran aviones saliendo de Carolina del Norte, donde tienen su base, hacia el Medio Oriente, con informes de que se cancelaron sus entrenamientos en Fort Brown, Carolina del Norte. ¿Quiénes son la 82ª División Aerotransportada y qué harán en el Medio Oriente? La división, conocida como el 911 del Ejército, es una fuerza especializada capaz de desplegarse rápidamente en territorio enemigo para tomar y asegurar terreno hasta la llegada de refuerzos. Participaron en conflictos desde el día D hasta Panamá, Irak y Afganistán. El Ejército de Estados Unidos movilizó 2 grupos anfibios, lo que indica un posible plan de invasión costera en la isla Hag, Estrecho de Hormuz, donde pasa el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán. Esto no significa que una invasión terrestre sea inminente. La decisión final es del presidente Trump, quien en un mundo ideal evitaría otra invasión desordenada en Medio Oriente que ha marcado la política estadounidense del siglo XXI. Él sigue presionando por una solución diplomática. Estados Unidos e Irán todavía están lejos de ponerse de acuerdo con sus propuestas de paz. Si la brecha entre ambas partes no se cierra pronto, Trump podría activar la respuesta de emergencia de su ejército. Nos acompaña Michael Pregent, consultor en política exterior y seguridad nacional y exoficial de inteligencia. Michael, siempre compartes conocimientos valiosos, especialmente ahora como parte de la 82ª División Aerotransportada. ¿Cómo opera internamente esta división y cómo se preparan para una misión en Medio Oriente? Lo mejor de tener a la 82ª División Aerotransportada, conocida como la primera bala en el revólver del tío Sam, es que puede ir a cualquier lugar del mundo en 18 horas. Esto provoca que el régimen de Teherán se pregunte dónde podría esta unidad tomar territorio. Deben vigilar y defender todos sus aeródromos en Irán porque pueden ser tomados. Eso los deja vulnerables a las plataformas de inteligencia que detectan esos movimientos. Así que tienen 2 problemas. Deben preocuparse por un grupo anfibio de infantes de marina en camino y la 82ª División Aerotransportada que puede ir a cualquier lugar. La misión probable, si se despliega en Irán, sería tomar terreno clave para establecer un cordón exterior, para proteger a los elementos de operaciones especiales o de la Fuerza Delta altamente especializados que entran para incautar uranio o capturar un objetivo de alto valor. Pero esta unidad muestra que Estados Unidos puede tomar territorio dentro de tu país. Y hay un efecto paralizante al ver a un montón de paracaidistas llenar el cielo nocturno. Eso es importante y me sentí orgulloso de ser parte. Sí, me imagino que eso debe ser aterrador para el enemigo. Michael, ¿por qué hacer tan público el movimiento de estas tropas? ¿No sería mejor mantener un elemento sorpresa en las operaciones tácticas de este grupo?
¿O solo buscan infundir miedo al enemigo con lo que planean estas tropas? Definitivamente es una campaña de comunicación para el régimen, para que sepan que la 82ª está en camino y que puede ir a cualquier parte. Eso hace que asignen fuerzas y pongan defensas, pero no decimos por dónde entrará. Bajo Obama decían que este batallón de la 82ª División Aerotransportada iría al norte de Irak, provincia de Nínive, y operaría cerca de cierta base avanzada, pero eso no ocurre aquí. Mensaje al régimen. Una fuerza de élite viene en camino y puede tomar terreno en cualquier lugar, sin depender del estrecho de Hormuz como el grupo anfibio. Puede ir a cualquier lugar y mantener el terreno para las fuerzas que vengan después. Estados Unidos indica que abrirá una puerta para las fuerzas que vengan después y envía un mensaje. Permitirá que la comunidad de inteligencia observe indicadores en el terreno y que la Fuerza Aérea de Israel y la Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos ataquen esos objetivos al posicionarse. Es una señal. No creo que revelemos nada aquí. Si acaso vamos a escuchar al régimen en las comunicaciones empezar a hablar sobre esta capacidad que tiene Estados Unidos y qué van a hacer al respecto. Esta idea de tener tropas en el terreno es difícil de aceptar para muchos estadounidenses. ¿Hay algo que la Casa Blanca pueda hacer para convencer mejor al público de que esto es necesario si llega a ser el caso? Bueno, este es el paquete de tropas de élite en el terreno, ¿verdad? Fuerzas especiales, Delta Force, inteligencia, nuestra agencia y otros. La 82ª se considera uno de esos elementos, una fuerza de élite. Esto no es una fuerza convencional de Port Hood, Texas, con tanques y apoyo logístico y un montón de mamás y papás despidiéndose de sus hijos para subir a aviones e irse al Medio Oriente. Esta es una brigada de combate de infantería que está preparada para misiones de corta duración. Y Estados Unidos espera que elementos de la 82ª vayan, que elementos de las fuerzas especiales vayan, que elementos de la Fuerza Delta vayan. No están listos para que 150,000 soldados vayan en esa dirección. Y de nuevo, la 82ª puede simplemente ir al norte de Irak, pueden ir a Jordania, pueden ir a otros lugares, no necesariamente tienen que entrar a Irán, pero es un mensaje de que esa capacidad está por llegar. Sin duda, es un mensaje fuerte, Michael, una perspectiva muy interesante que puedes compartir con nosotros esta noche. Michael Pregent, gracias por eso. Gracias por invitarme. Airborne. Gracias. Aunque muchos quieren que la guerra termine, algunos ahora apuestan sobre ella, incluso usando información privilegiada. The Guardian reporta que algunas cuentas nuevas apostaron casi $15,000 en Polymarket a que habría un alto al fuego antes del 31 de marzo. Esto podría parecer una apuesta segura según las noticias recientes, pero las apuestas se hicieron la semana pasada antes de que Trump dijera que estaban en marcha conversaciones para un alto al fuego con Irán, lo que plantea dudas sobre posible uso de información privilegiada. Nos acompaña la presentadora de Enough Nation, Lynn Klatchmeyer, para hablar del tema. Lynn, ¿qué más puedes contarnos sobre los informes de uso de información privilegiada en Polymarket? Polymarket ha sido controvertido, por decirlo menos. Ahora surgió un informe que sugiere posible uso de información privilegiada en este acuerdo. Entonces, básicamente, como mencionaste, hay 8 cuentas que se crearon el 21 de marzo, que fue sábado. El 23 de marzo, Trump anunció que las operaciones militares se estaban reduciendo. Estas personas invirtieron $70,000 y hasta ahora han ganado casi $500,000. Se crearon 8 cuentas antes del anuncio de Trump, lo que podría indicar uso de información privilegiada. Una de estas cuentas, y esto es interesante creo, porque una de estas cuentas de hecho también hizo una apuesta, no solo se creó antes del tweet de Trump, sino que también se creó justo antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán. Esta cuenta apostó a que la operación militar comenzaría el 28 de febrero. ¿Y qué pasó? Inició el 28 de febrero. Es muy probable que esta cuenta también tenga información privilegiada, ya que se creó justo antes del 28 de febrero. Solo hizo 2 apuestas, lo cual es sospechoso. Muy bien, 31 de marzo, la fecha que estamos observando de cerca. Pero debo decir que la noticia de hoy, el propio presidente de Estados Unidos dice 6 de abril, así que tendremos que esperar y ver. Pero, Lynn, ¿se están tomando medidas para prevenir realmente cualquier caso de uso de información privilegiada como este? Porque no es la primera vez que escuchamos reportes de algo así en Polymarket.
Bueno, en realidad hay dos senadores clave de Estados Unidos que han presentado legislación en contra de Polymarket y Kalshi. Kalshi es otro gran sitio de apuestas en mercados de predicción. Polymarket reescribió el código para los usuarios, aclarando que no pueden tener información privilegiada ni estar bajo contrato, por ejemplo, con un equipo deportivo o empresa. Así que de esta manera dijeron algo así como, sí, lo siento, no somos elegibles. No somos responsables del uso de información privilegiada, aunque esto no tiene sentido porque la gente igual puede hacerlo. Operar con información privilegiada, aunque existan estas reglas. Además, es anónimo, así que realmente no pueden rastrearlo sin importar lo que pase. Y además, esto es interesante porque está la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos controlada por Trump, y este es el organismo que regula los mercados de predicción como Polymarket y Kalshi. Y han dicho que no apoyarán ninguna legislación en contra de Polymarket o Kalshi. Y dijeron, está bien, la ley federal en este caso prevalece sobre la ley estatal, así que no vamos a hacer nada al respecto. Además, la familia Trump también podría estar involucrada porque Trump, Trump Jr., Donald Trump Jr., en realidad está invirtiendo a través de su firma de capital de riesgo en Polymarket. Y él es asesor estratégico de Kalshi, así que hay mucho en juego aquí. Y todo suena un poco sospechoso. De acuerdo, habrá que estar atentos, sobre todo el 31 de marzo. Tendremos que ver qué pasa cuando llegue y pase esta fecha, con alguien perdiendo una buena cantidad de dinero o ganando una buena cantidad de dinero. Debo decir que ahora hay un 9% de probabilidad de ganar si apuestas que sí para el 31 de marzo. Si apuestas ahora es 11-1. Si apuestas 1000, lo multiplicas por 11 y ese será tu resultado. Tendremos que esperar. Lynn Blackmeyer, gracias por la actualización. Ahora, una visitante sorpresa llegó a Arabia Saudita durante la guerra. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, afirma que llegó para reuniones importantes. Su visita ocurre mientras varios países buscan la experiencia de Ucrania para enfrentar drones iraníes que Rusia lanza contra Ucrania desde hace más de 3 años. Según el Financial Times, Rusia empezó a enviar drones a Irán este mes, siendo la primera entrega de armas de Moscú a Teherán durante la guerra. Ahora está con nosotros Ana Borcheskaya, investigadora principal del Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente, desde Washington. Ana, ¿qué coordinación existe ahora entre Rusia e Irán, tanto en los mensajes públicos como en esos contactos extraoficiales que aún siguen en curso? Bueno, la manera de entender lo que está sucediendo ahora es primero observar cómo este es otro ejemplo más de que solo porque Rusia no esté involucrada directamente en la guerra no significa que no esté desempeñando un papel clave. Rusia está jugando un papel clave en esta guerra. Sigue siendo el socio de Irán y le ha brindado todo tipo de apoyo, excepto una intervención directa. Y de hecho, este ejemplo que estamos discutiendo ahora mismo es un claro ejemplo de esta coordinación. Esta coordinación antes incluyó el suministro de inteligencia, ampliamente reportado. Antes de la guerra en Irán, Rusia apoyó a Irán con equipos de interferencia electrónica, tecnologías y vehículos para reprimir protestas y la disidencia. Así que este es otro ejemplo de cómo Rusia está socavando la influencia estadounidense y la estabilidad global, de cómo busca crear un orden mundial fundamentalmente diferente. Y no necesita participar en la guerra para lograrlo. Ana, Israel atacó recientemente objetivos iraníes en el Mar Caspio en una acción que, según informes, buscaba interrumpir algunas de estas rutas de tránsito entre Rusia e Irán. ¿Puedes explicar la importancia de esta vía fluvial para la coordinación entre ambos países? Sí, esta vía fluvial es absolutamente crucial. Por un lado, es fundamental para el suministro de drones iraníes. Es una línea de suministro directa, por eso Israel la atacó. Rusia, por ejemplo, también se ha quejado de que es una ruta comercial entre Rusia e Irán para mercancías. Sin duda, es una vía fluvial estratégica por estas razones. Ahora, la parte rusa ha dicho que Rusia e Irán encontrarán otras formas de transferir estos bienes.
La realidad es que sigue siendo importante vigilar lo que ocurre en el Caspio. Y Ana, ¿qué pensamos de la visita del presidente Zelensky? ¿Qué dice esto sobre cambiar o incluso fortalecer alianzas para contrarrestar a Rusia e Irán? Es otro ejemplo de lo valioso que es Ucrania para Occidente. Mira qué rápido actuó Zelensky en este momento. Ucrania es el único país que tiene la experiencia y la tecnología para contrarrestar tanto los drones rusos como los iraníes. Y el hecho de que Zelensky haya hecho esta visita después de haber ofrecido ayuda previamente a los estados del Golfo, aprovechando esta oportunidad crítica, demuestra lo importante que es Ucrania en este panorama más amplio y qué activo tan valioso es para Occidente. Gracias, Ana Borcheskaya. Excelente perspectiva y siempre es un gusto tenerte con nosotros en I-24 News English. Gracias por invitarme. Estamos de vuelta en el estudio con Owen Alterman. Owen, sé que escuchaste la entrevista entre Fox News y el presidente de Estados Unidos. ¿Qué novedades tienes? Él sigue en lo mismo. Una entrevista clásica de Trump sobre una gran variedad de temas, desde eliminar el filibusterismo hasta cómo se siente acerca de los diferentes panelistas en el estudio, hasta una lista extensa. Sobre Irán, Nicole, lo más interesante que dijo cubriendo temas ya conocidos, pero lo más interesante que dijo es que parte de la razón por la que quería que esos 8 barcos pasaran por el estrecho de Hormuz, además de obtener una medida de fomento de la confianza por parte de Irán, era para poder hacer que la persona con la que estaba hablando demostrara que podía ejercer el poder y hacer valer su autoridad y que realmente estaba dirigiendo el país. Así que esa persona, presumiblemente Gáliba, esa era su manera de demostrarle a Donald Trump que realmente podía, que realmente estaba al mando del país y podía implementar el acuerdo. Así que un dato detrás de cámaras muy interesante que dio el presidente. Es interesante porque el mensaje de la administración de Trump es que hablan con las personas correctas, pero también que no saben quién es la persona correcta. Nicole. Es como Yogi Berra. Donald Trump comentó recientemente que nadie sabe con quién hablar ahí. Hemos matado a toda la gente, nadie sabe. Y luego inmediatamente dice que estamos hablando con las personas correctas. Y como suele pasar con Yogi Berra, puede que haya sido intencional o no la forma en que lo dijo. Y a simple vista, es gracioso y es ingenioso, pero a un nivel más profundo, tiene algo de verdadera sabiduría porque esa es la situación en Irán. Por un lado, es caótico. El sistema se ha puesto de cabeza. Todos saben que el sistema aún funciona de alguna forma. Donald Trump describió esa combinación de 2 mundos muy distintos al estilo de Yogi Berra. Y aquí lo tenemos diciendo que una de las razones por las que esos 8 barcos pasaron fue para que esa persona, presumiblemente Gáliba, demostrara a Donald Trump que realmente podía dirigir el asunto, implementar un acuerdo y que él era la persona indicada. Muy bien, actualizaciones interesantes, Owen. Gracias por escuchar esta entrevista para nosotros. Ahora, de regreso a lo que estamos viendo aquí mismo en Israel, porque mientras las sirenas y las carreras a los refugios definen la vida diaria en todo Israel, hay pequeños momentos de rutina que aún se mantienen en lugares protegidos, donde la guerra parece más lejana. Más detalles en el siguiente informe. Mientras el país navega entre sirenas y áreas protegidas, algunos mantienen su estilo de vida. No por casualidad, sino porque ya se encuentran dentro de un espacio protegido. Y 24 News salió a ver cómo se ve la rutina dentro de una realidad inusual. En Castle Winery, Colinas de Jerusalén. Entre una copa de vino y una buena vista, incluso en días así, algunos optan por un respiro de la realidad. Resulta que nuestro lugar feliz también es nuestro espacio seguro. De hecho, como pueden ver, todas las experiencias de la bodega Castel se encuentran aquí. Estamos bajo tierra, la gente sí viene, sí quiere este respiro, quiere el aire, respirar un poco y sí, todavía. La gente quiere venir porque aquí hay un espacio protegido. Bejan, el cuarto de juegos local, se ha convertido en un punto de apoyo para las familias. Vienen muchísimas hombres y mujeres y vienen y se sientan. Aquí se sienten seguros. Vienen con sus hijos, los niños juegan y gastan energía. Las mamás están felices de alejarlos de las pantallas. Se crea una pequeña rutina entre paredes protegidas y eso permite olvidar por unos momentos la realidad de afuera. El cuerpo también requiere alivio. Luego hacemos ejercicios de piernas y puentes, con pausa intensa para fortalecer piernas y cuerpo. No tengo duda.
En el estudio de Pilates, el entrenamiento va más allá del ejercicio físico. Como ves, tenemos un espacio protegido, un refugio. Mis alumnas se divierten y saben que aquí tienen un lugar de escape, relajarse, reír, sonreír, bailar, disfrutar y hacer algo tanto para el cuerpo como para el alma. Es una gran ventaja tener este espacio para las fiestas y quienes vienen aquí. Un espacio protegido, pero también un espacio para respirar. Si recibimos una alerta durante el entrenamiento, seguimos adelante con más motivación, energía, música y alegría, incluso cantando juntas. Es como una misión que das para que se diviertan, para sacarlos un poco de esa presión, de la alerta, del miedo y la ansiedad. Muchas chicas aquí liberan su ansiedad. Los niños ya saben que cada vez que hay una advertencia previa o una alarma, saben a dónde ir y ya están instruidos, como se dice, así que aquí se sienten seguros. Siempre los cuidamos, transmitimos optimismo y fortaleza, los abrazamos y estamos aquí. En días como estos, un lugar que logra mantenerse abierto les brinda a sus clientes y a sí mismo un momento de normalidad dentro de la locura. Salir a entrenar, salir a hacer mandados, volver siempre a estar en un espacio protegido, no hay nada que hacer. Esa es nuestra situación, tenemos que acostumbrarnos a la situación actual. Algunos israelíes tienen este mensaje para las autoridades del aeropuerto antes de Pesaj: dejen ir a mi pueblo. Debido a las restricciones en vuelos de salida, muchos israelíes eligen salir por tierra a Jordania y Egipto. Tan solo hoy, más de 5,000 israelíes salieron del país cruzando las fronteras terrestres. En comparación, unos 1,000 israelíes salieron del aeropuerto Ben Gurion. Las autoridades dicen que los cruces están llenos, con largas filas y mucha congestión, especialmente antes de los viajes por las fiestas. De vuelta al estudio, Owen, resulta curioso que mientras los judíos celebran la Pascua, el viaje bíblico continúa. No lo había considerado. Ir a Egipto solo para salir en plena guerra. ¿Qué necesitan saber los viajeros? Porque ya estamos viendo estas largas filas formarse. Pero debo decir, por lo que he escuchado de la experiencia de la gente, dicen que es una experiencia segura. Dicen que esta es la mejor forma de salir si lo necesitas. Sí, es una dinámica interesante, Nicole, como vimos. Solo una actualización rápida de Donald Trump. Sigue con The Five y Fox en una entrevista muy a su estilo. Pero olvidé mencionaste a Chuck Schumer tantas veces como Donald Trump lo hizo. Él lo describió como un palestino, criticando su falta de apoyo a Israel, según la perspectiva de Trump. Y luego continuó diciendo que Chuck Schumer ni siquiera es judío. Nicole, el momento es perfecto. Estamos justo antes de la Pascua judía. Chuck, no celebres Pesach. No eres judío. Considéralo una victoria. Eso haría yo. Pero sí retomando las escenas en la frontera de Taba y la cercana a Acaba. Israelíes saliendo. Es importante decirlo. No hicimos una encuesta científica ni les preguntamos uno por uno. No están huyendo del país, así parece. Estas son personas que ya tenían vacaciones planeadas o que están saliendo por la festividad de la Pascua o por eventos familiares, tanto felices como, para nuestro pesar, quizás menos felices. Pero personas que necesitan salir del país o que ya tenían vacaciones planeadas en muchos casos. La aerolínea Arkea en Israel trasladó la mayoría de sus vuelos a los aeropuertos de Taba, en Egipto, y Acaba, en Jordania. ¿Por qué? Porque las restricciones en el aeropuerto Ben Gurion son tales que no puedes poner a más de 50 personas en un avión. Arkea dijo con razón que no podemos decidir quiénes de las 200 personas con boletos serán parte de los 50 seleccionados. Vendimos boletos a los viajeros si queremos respetarlos. Solo podemos llenar aviones si salen de esos 2 puntos. Eso no quiere decir que sea fácil llegar hasta allá desde el centro de Israel cuando tampoco hay vuelos internos. Son unas 4 horas y media en auto del centro de Israel a la frontera, menos desde Jerusalén y más desde el norte. No es fácil, pero como ves, Nicole, la gente aún quiere continuar con su vida diaria lo mejor posible. En muchos casos eso implica tomar vacaciones planeadas o reunirse con familiares durante la Pascua judía. Sobre las interrupciones actuales, mientras hablamos, los residentes del desierto del Negev, al sur de Israel, especialmente cerca de Beersheba, las están experimentando. Dimona y Lad están recibiendo la alerta temprana del lanzamiento de un misil balístico entrante. La alerta temprana avisa a los residentes para ir a un refugio antes de que suenen las sirenas de ataque aéreo. En ese momento, los residentes tienen 1.5 minutos para entrar al refugio y ponerse a salvo. Como vimos el sábado en Dimona y Arad,
casi 200 personas resultaron heridas. La mayoría no estaba en un lugar seguro ni en un refugio. De nuevo, esta es una advertencia crítica. Owen, ¿quieres compartir algo con los residentes ahora? Sigan las reglas del mando del Frente Interior, Nicole. Vemos a nuestro alrededor que algunos siguen las reglas al pie de la letra, otros no tanto, pero hagan lo mejor que puedan, donde sea que estén. Es cansado a estas alturas de la guerra para todos nosotros, pero obviamente es muy, muy importante que la gente fuera del país lo entienda. Es cierto que no muchas personas, afortunadamente, están resultando heridas o, Dios no lo quiera, muertas por estos ataques con misiles, aunque sí ha habido ese tipo de víctimas, incluso hoy más temprano en Najarilla, en el norte, por fuego proveniente del Líbano. Pero afecta a casi todos. Más allá de que las sirenas suenan todo el día y toda la noche, muchos no cuentan con habitaciones seguras en sus departamentos. No hay clases. Los lugares de trabajo suelen verse afectados, lo que afecta a la economía. Los iraníes lo saben y ven estas imágenes igual que nosotros. Eso es ciertamente el caso. Owen Alterman, excelente análisis como siempre durante todo el día. Gracias por acompañarme en el estudio. Eso es todo lo que tenemos para esta última edición de I24 News. Visita nuestro sitio web o redes sociales para mantenerte informado sobre la guerra en curso, la guerra visceral del 27 y la de Estados Unidos con Irán. Soy Nicole Sedek. Gracias por sintonizarnos.